Nueva edición de la Divina Comedia. Semana compleja, como todas, como la vida, como toda la historia de la humanidad. Siempre hay complejidad, siempre la trama es difícil de comprender. Y uno dice complejo porque no sabe, le faltan herramientas para terminar de comprender el todo, que nunca lo vamos a lograr. A diferencia de mis compañeros acá, les voy a... De tarea, yo creo en las verdades absolutas, ustedes no. Usted cree que la verdad está esparcida por todos lados, ¿no? No, también creo en las verdades absolutas. Muy bien, usted Soy es de tu equipo. usted es relativista. Yo soy más relativista, sí. ¿Qué tal? Bien. Buenas ¿Cómo noches. está? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿por qué? Decían que el Sí. punto de vista creaba el objeto, ¿no? Entonces Sí. hay que tener también en cuenta esa teoría que también es importante. Sí. Pero bueno, es relativo. Lo que pasa es que, bueno, es una discusión filosófica Sí, tal cual. que deviene ya de siglos del 2500 a.C. Es Sí. que en nombre de las verdades absolutas se han cometido atrocidades también. Las peores se han cometido en Sí, nombre de la obvio. verdad relativa, mi estimado. La mayor cantidad de muertes en Europa la dejó la Revolución Francesa. Discúlpeme, y acá se lo digo, a Bueno, boca pero- de jarro. Pero era la pelea por verdades absolutas. No verdad relativa. No, el laicismo precisamente y la libertad. Bueno, es una charla, pero yo que le quería decir, mientras estamos grabando el programa, sucedió algo. ¿Vos lo tenías ahí abierto o ya cerraste eso de qué pasó en el Consejo de la Magistratura con... Bueno, hubo una... Con Law. Claro, ha habido un cambio que no se lo esperaba a nadie en los aires que venían impulsando esta nueva composición del Consejo de la Magistratura, porque el oficialismo nacional contaba con tener todo el apoyo para imponer sus candidatos. Sin embargo, en los últimos días empezó a gestar una alianza estratégica entre el Partido Justicialista, el kirchnerismo, el masismo y un jugador que apareció a último momento, que es el gobernador de Córdoba, Schiaretti. Y apareciste tú, como la Y canción. apareciste tú. Apareciste Cuarteto. Y apareciste tú, sí. Y claro, ahí se cambiaron el equilibrio entre las fuerzas, y Schiaretti, si bien recibió la presión del mismo Mauricio Macri, lo llamó 4 veces el viernes, sin embargo, resistió y ¿qué hizo? Votó junto con el peronismo. sector del peronismo. ¿Y quién salió? ¿Guado de Pedro? Sí, La Cámpora. Bueno, Que- el representante de la Cámpora y también... Camporista, como... un camporista. Un camporista. ¿Y quién más? Y la mujer de Barrio Nuevo. Y Graciela Camaño. Exactamente. Porque esto es reciente, lo estamos trabajando fresquito porque empezamos a grabar a las 16 y esto sucedió a las 14:30. Por eso, pero no lo podemos evitar. Un jugador importante es Miguel Sí. Pichetto en todo bueno, esto. siguiendo en el contexto del Consejo de la Magistratura, vuelve Miguel Ángel Pichetto junto a Ada Iturres de Capellini. Capellini. De Capellini, De Capellini. sí. Ambos vuelven al Consejo de la Magistratura, también una semana complicada y una semana de cosas convulsionadas en el Senado. Bueno, Miguel Pichetto también participó de la votación del presupuesto y tuvo una decisión bastante polémica. Bueno, él apoyó el presupuesto que finalmente salió votado en el Senado. Y bueno, una figura polémica dentro del peronismo, jefe del Partido Justicialista dentro del Senado, una larga trayectoria en la política, que comenzó en 1983, bueno, cuando él se recibió de abogado en La Plata, en la Universidad de La Plata, y fue y se mudó a Río Negro, ¿no? Nació en Buenos Aires y está casado, tiene 2 hijos, eso no se sabe mucho de su vida personal, pero bueno, en 1983, después de terminar su carrera, fue a Río Negro, donde inauguró un estudio jurídico, donde se encargó, bueno, de su rol como abogado en la parte privada y después se dedicó de lleno a la política y es hoy actualmente el rol que ocupa, ¿no? Sigue dentro de la política, fue intendente, fue concejal electo de Sierra Grande, después, bueno, senador, diputado nacional, digamos, tuvo un montón de cargos dentro de la política, siempre dentro del sector justicialista. Estuvo muy aliado al menemismo en su momento, bueno, por eso también tuvo enfrentamientos en su momento con Néstor Kirchner, quien no lo apoyó en una candidatura que tuvo en el 2007.
Así que es un personaje controversial dentro del propio kirchnerismo Es también. un oficialista compulsivo, podríamos Claro, decir. tal cual. Ahí trajimos justo una foto con Cristina, que bueno, ahora dicen que cierto sector dice que la apaña en el Senado que es, digamos, su aliado, y otro sector dice que está enemistado con la expresidenta. Se tiraron flores en la última sesión, la senadora preopinante, hubo una defensa. Hay un bajar, guardar las armas. Bueno, Máximo Kirchner se refirió a Pichetto como el señor engominado. No lo nombró, pero también como que lo chicaneó por ese lado. Pero bueno, dicen que hay una interna, ¿no? Sobre todo también por la votación del presupuesto, que bueno, Pichetto fue el principal, digamos, el referente del bloque justicialista que votó a favor, a pesar de decir que no estaba a favor, digamos, valga la redundancia, con lo que este presupuesto proponía, ¿no? Bueno, con respecto a las redes sociales, no es muy activo en las redes sociales. Se nota fervientemente que, por ejemplo, en su Twitter lo maneja, digamos, su asesor político, pero de vez en cuando él alguna acotación hace. Tuvo, digamos, una gran referencia con respecto a la situación de los inmigrantes en Argentina. Siempre se mostró muy crítico de los inmigrantes que viven en Argentina, obviamente que cometen delitos, que están relacionados al narcotráfico. Y bueno, tuvo denuncias del INADI, también ha tirado algunos comentarios misóginos y machistas. Bueno, algunos que forman parte de la anécdota, cuando dijo hay mucha gente que no quiere jubilarse a los 65, por ahí está en la casa la mujer y es mejor quedarse afuera, o cuando también habló de las jubilaciones, de que todos se podían jubilar y dijo que había señoras que se habían dedicado a tomar el té y que se habían jubilado también. Entonces, bueno, cierto sector de la sociedad, sobre todo el sector más joven y el sector feminista, como que tiene cierto reparo con respecto a Miguel Ángel. Y también comentarios relacionados a la xenofobia. El último en su Twitter, por eso traía a colación lo del Twitter, que se nota que él mismo lo publicó porque no es un tuit que parece armado por un asesor político, donde decía, fue el 26 de octubre, y donde decía los venezolanos detenidos por incidentes en el Congreso obtuvieron su residencia temporaria, el 6 del 9, 6 del 11. Qué país generoso, ¿no? Entonces, bueno, siempre tiene como estas acotaciones respecto a la situación migratoria, y él, digamos, ha presentado incluso proyectos serios con respecto al tema. Hubo un traspié en estas últimas horas que es, para que como un poco la corbata esta corrida, hubo un traspié que en relación a esto, y por eso es peligroso, lo sucedido con dos muchachos de familia de origen libanés que tenían armas de caza y simpatizantes del Hezbollah. Sí. Simpatizantes, o sea, simpatizantes esos de Central, de Newell's, y generó un muy fuerte malestar en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, porque no somos un país que esté acostumbrado al terrorismo, ¿no? Nosotros tenemos problemas de otra índole, pero cuando surge también estas noticias asustan mucho y alertan mucho porque no estamos preparados, nadie está preparado, ¿no? Pero en Argentina llama mucho la atención porque no tenemos situaciones de este tipo muy seguido. Hay que aclarar primero que Hezbollah es un partido político. Exacto, que en el Líbano es legal, en el Líbano, no así, ¿No así? En la Franja de Gaza. Entonces, guarda con eso también, cuando hablamos de qué es Hezbollah, que de forma muy quizá rápida y poco profunda lo pegamos a una célula terrorista. Al islamismo, pegar lo mismo que la misma brutalidad comete este muchacho Olmedo a Chiche Helblum cuando le dice allá en tu país, porque Chiche es de religión judía. Bueno. Es o sea, por eso te traigo. ¿Cómo a Chiche Helblum, más argentino que... Bueno, Miguel Ángel también tuvo un exabrupto que después salió a aclarar y a pedir disculpas. En su momento, cuando fue el atentado de la AMIA aquí en Argentina, dijo que le costó la vida a argentinos de religión judía y a argentinos, como haciendo esa división, ¿no? Claramente, bueno, salió, digamos, estuvo condenado socialmente en aquel momento por ese dicho y salió de pedir disculpas más tarde. Respecto a los hechos que vos hacías mención, Rubén, hay preocupación hasta en la misma embajada de Israel porque, según se dieron a conocer en la embajada, los argumentos por los cuales detuvieron a estos dos jóvenes
son tan poco contundentes, tan endebles y tan peligrosos también, porque, a ver, acá me parece... Portación de cara. No, pero están jugando a la política, y la política no es un juego. Entonces, frente al próximo escenario, que va a ser el G20, decir que han habido 2 personas que son del Hezbolá, que tienen armas, que son armas, aparte, según mostraba la misma Policía Federal, antiquísimas, y que eso implicaba... Un Mauser. Los chicos que son cazadores, yo no lo soy, te dicen que es un Bueno, la arma de preocupación llegó a tal nivel que hasta la Embajada de Israel manifestó su preocupación frente al dispositivo que montó y todos los argumentos después que viene detrás de eso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Porque aparte está el escenario de descomposición del caso Nisman, porque las pericias empiezan a indicar algunas cosas, el libro de periodista Dugan está descomponiendo eso que se había transformado en un ícono. Entonces es lógico que exista esa preocupación. Sí, ¿te quedó algo en el tintero de...? No, que también esta semana estuvo convulsionada por el tema de los ataques anarquistas, ¿no? Que también fue un gran tema en la agenda pública. Y bueno, también el presidente salió a decir, no estuvo relacionado con los Hezbolá, pero también fue una semana referido a ese tema, que van a tener la máxima pena, ¿no? Los ataques en la casa de Bonadío y también en el cementerio de la Recoleta. Ese es un tema tremendo. Agarrás, porque por lo que se ve es un ambiente lumpen en el que se movía esta gente vinculada al anarquismo. Colás un servilleta para hacerle un servicio de inteligencia. Yo le pondría a la palabra anarquismo en este caso comillas. Sí. Porque tiene más olor a servilleta. Sí, obvio. La piba esa que... Es como se definieron. Vos agarrás a alguien que no tiene todos los caramelos, como esa piba que fue al cementerio a llevar una bomba casera y hacerse una selfie, Sí. y encima deja el celular. Tremendo. O sea, a alguien le come la cabeza a esa piba. Entonces, hay que ser muy prudentes con esto de terrorismo. Ustedes les dejo un dato a modo de perla antes del próximo bloque. ¿Sabe cuándo se produjo la mayor matanza de judíos y la más grave en Latinoamérica? Fue acá en la Argentina en el año 1919, cuando gobernaba Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen está endiosado inclusive por el peronismo. Claro. Pero Yrigoyen tiene 2 manchas, uno, la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica. La Semana Trágica se mató a personas de la religión judía, a ciudadanos judíos, en forma alevosa, se los fue a buscar expresamente, más allá de que las otras personas que participaban de la huelga no lo eran anarquistas, pero hubo una ferocidad con la gente que practicaba religión judía, feroz. El vínculo que tenía Yrigoyen con agrupaciones de nacionalistas de extrema derecha. Tal cual, sí. Como la Liga Patriótica. El mitrismo. Y bueno, ahí hay una raíz con el mitrismo, pero bueno, nos vamos a ir lejos, ¿no? Vamos vamos al tío, le quiero hacer pagar al sobrino lo que hizo el tío, que Alem un prócer. Para mí sí, Alem era un prócer. ¿Algo más quedó? No, bueno, después Miguel Ángel siempre hace alusión a Perón, ¿no? Al general Perón. Forma parte más de un peronismo más ortodoxo y tiene también una página web personal donde se lo puede contactar y siempre coloca frases, digamos, del general Perón, ¿no? Siempre haciendo alusión, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, siempre hace referencia a las frases del general. Y bueno, después su vida, digamos, en las redes sociales, en Twitter tiene no tantos seguidores, teniendo en cuenta que es una persona que tiene un peso. Pero bueno, como te dije antes, lo maneja claramente un asesor de prensa y bueno, y a veces tiene algún altercado que sabemos que él también lo usa. Y después en Instagram tiene pocas fotos, tampoco le da mucha importancia a las redes sociales. Pero sí en los programas de televisión, porque siempre está muy presente en los medios, tanto oficialistas como no. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar abordando cosas que están pasando en el Congreso. Vamos a tener a 2 diputados nacionales que a lo mejor nos cuentan algo más de esto que pasó en el Consejo de la Magistratura, porque es una... vos dijiste un término que lo usa mucho Turco Asís, le picaron el boleto al gobierno nacional y es el hecho más importante desde la llegada de Macri al gobierno, creo yo, pero no sé si ustedes están de acuerdo. Sí, hay 2 hechos de esta semana. Uno, la situación económica de Arcor. Pagani, sí. Porque eso es el modelo
que supuestamente Macri viene a abonar con sus medidas económicas. ¿Qué dice? Las empresas tienen que exportar. Bueno, la líder en exportación de alimentos, que genera trabajo porque produce y no exporta commodities, está en una crisis financiera histórica. Caramelos, los U son de los que fabrica Pagani, se comieron en todo el mundo. Sí, son difíciles de pelar. Todavía no hay ningún pueblo que lo haya podido pelar. Bueno, y el hecho político de la semana, sin duda alguna, es esto que se ha resuelto sobre el final. Sí, y también sigue muy en agenda, por más de que ya se charló la semana pasada, el tema del bono de fin de año, que hay un malestar terrible en las pymes que no quieren pagarlo todas. Un cuentito para los pibes antes de ir a dormir. Vamos a un corte comercial y vamos a tener un bloque fuerte ahora, en instantes, aquí en La Divina Comedia.